Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, Concha Méndez, Entre sueños y poesía. Concha Méndez, destacada poetisa, que sin tener el debido reconocimiento en su época, dejó en su obra una muestra de su particular forma de ver el mundo, de su capacidad de escapar de la realidad y soñar despierta. Se distinguió por haber tenido amistad con destacados escritores, poetas, intelectuales. Algunas de sus relaciones le valieron cierto reconocimiento, pero más allá de ello, a Concha Méndez se le debe reconocer su valentía al convertirse en escritora, aun cuando ni ella sabía que deseaba este oficio. Su ímpetu por escapar de su natal Madrid y recorrer el mundo la llevó a rebelarse de las costumbres tradicionales que para ella como mujer estaban asignadas. Concha Méndez podría ser considerada una mujer adelantada a su época, además de pionera de la figura femenina en el mundo de la literatura. Concha Méndez nació en Madrid el 27 de julio de 1898. Creció bajo la idea de que las mujeres solo estaban destinadas a crecer para casarse y formar una familia. Ideas que Concha siempre cuestionó y concluyó no estar de acuerdo. Por fortuna, a su alrededor hubo personas que le permitieron ampliar sus horizontes a través de artes como la pintura y la lectura, que le ayudaron a seguir un destino distinto al que se le tenía previsto. Era un matrimonio que vivía en un departamento de la casa de mi padre, o sea, y vivíamos nosotros allí también, ellos vivían en los pisos de arriba. Entonces él era profesor, ya lo he dicho, y entonces de literatura, y ahí al conocerlos, me intimé mucho, me enseñaban a hacer fotografías, ¿verdad? Hacía fotografías muy buenas, por ello salía a pasear de vez en cuando, y él me prestaba libros, y empezó a hablarme de la literatura rusa, me acuerdo, que era de los primeros que me prestó, ¿verdad? Y luego me estoy acordando de un libro que me prestó que se llamaba El puñal del godo, y yo lo tenía muy guardado, pero una criada una sirvienta de las que hacía una recamarera de habitación, lo vio y dijo que yo tenía un libro que era muy indecente, porque era El puñal del godo, y ella ponía una carta a la que, y esa chica estaba alarmadísima, decía que qué cosas leía yo. ¿Sí? ¿Verdad que tiene gracia? Pues sí. Y ese, ya digo, me prestaba libros y me hablaba de literatura. Me hablaba de muchas, pero de una manera muy arbitraria, así, no empezaba así desde un comienzo, digamos, a darme ideas, ¿verdad?, de lo que era en sí la literatura, sino que me prestaba libros así a salto de mata, aunque algo aprendía yo con él, ¿no? Entonces yo tendría los 17 años y pintaba. Me dio por pintar, pero yo para pintora no servía, claro. Copiaba. Cogía tarjetas postales que compraba y de eso eran cuadros. Entonces, paisajes, y así. Yo cambiaba el paisaje. Si un árbol estaba así, yo lo ponía en otro sitio y además hacía bodegones, ¿verdad?, con peras y con cosas así, de fruta, ¿verdad? Y estaba ahí dando la lata a la gente cantando bohemios y cosas de eso. Me compré una bata, me la manchaba de pintura para que viera que era más pintora y otras cosas. Yo sola ahí con una imaginación absurda y nada, que aquello era mi estudio. Pero mi estudio era una terracita que daba a un sitio, a un patio. Estaba descubierta y se veía todo el patio. Y había allí, subía el ascensor de la casa. Y yo veía como subía y bajaba el ascensor, estaba pintando, me miraba como diciendo, esta tía más loca. Y además cantaba y molestaba a todo el mundo. Pero como éramos los dueños de la casa, todo el mundo se callaba. Y yo, vamos, me parece ahora cuando lo pienso, digo, qué barbaridad, qué cosa más terrible hacer eso, ¿no? Porque la gente no tiene ganas de esas cosas, ¿no? Pero en pintura nada, yo vi que no, nada, copiaba.
Y mi familia no se quedó con ningún cuadro, pues los regalé todos. Porque como lo hacía yo, creía que eso no valía. Como estaba hecho por una mujer, pues ya no lo querían. Y así era. A los 19, Concha Méndez tuvo una relación amorosa con Luis Buñuel, que según la poetisa duró más de 5 años, pero que sería conocida hasta muchos años después. Esta relación la aprovecharía de buena manera para relacionarse, pero más importante aún, para confirmar que tras no casarse con él, en su destino se guardaban otras sorpresas. No, primero nos íbamos a casar. Pero bueno, cuando pasaron unos años, cuando teníamos 5 años o así, o 6 de relaciones, pensábamos casarnos. Pero si eso dijimos, él se lo dijo a su madre. Y quería hablar con mis padres para esto, la señora. Pero mis padres, pues, ni caso que hicieron. O no dijeron, bueno, pues mira, os vamos a ayudar con esto y tal. Nada, pues si quiere casarse, que se case. Pues todo eso, toda esa actitud de mis padres, para mí está dentro del destino, ¿verdad? La cosa, mis padres no es que no quisieran que me casara con él, estaban encantados, pero decía, vaya ellos. O mi padre se las había arreglado él, pensaba, si yo me las arreglé siendo una gente humilde y todo eso, pues que tiene familia rica y más carrera y todo eso, pero las carreras nunca las terminó. Yo creo que no servía para esta cosa, como yo no hubiera servido, porque yo, si me dicen que tengo que estudiar, es lo que yo quería estudiar como los chicos, no me dejaron. Y un día ya mayor, pues, tenía yo 20 y tantos años, ya mayor de edad, fui a la universidad de oyente de literatura geográfica. Entonces me enteré ese día de dónde se daba la poesía. La poesía se daba en el norte, en Galicia, y en Andalucía. El teatro se daba en Madrid. La novela se daba por el norte de España, por Santander y por ahí, y por la parte del Mediterráneo, ¿verdad? Y en las Canarias también, pero eso es cosa española. Ese fue un día que para mí me abrió un mundo nuevo, ¿verdad? Pero cuando llegué a mi casa, mi madre estaba enterada que yo había ido a la universidad. Para ir a la universidad tuve que hacer que unas amigas me acompañaran, vinieran a casa. Salía yo con ellas. Luego ellas me dejaron a la universidad, ¿verdad? Y así. Ya yo, mayor de edad, no podía ni pisar ese sitio. Eso era increíble, ¿no? Pues así era. Y cuando llegué a casa, por algún hermano que me vio, mi madre se había enterado que yo había estado en la universidad y estaba hablando por teléfono. Entonces, venga usted aquí. No. Me dio con el teléfono aquí y me un chorro de sangre. Y dice así, tenía la mano llena de sangre. El golpe que me dio. Y así como si hubiera ido a un sabe Dios dónde, ¿verdad? Así es que así las gastaban. Tuvieron que vendarme la cabeza y todo. Concha Méndez sorteó su destino y como pudo buscó la forma de perseguir sus sueños, abandonar su país para la búsqueda de una vida propia. En este camino conoció a diversas figuras del mundo intelectual, entre escritores, funcionarios públicos y artistas que la atrajeron al que se convertiría en su mundo. Uno de esos personajes fue el poeta Federico García Lorca. Porque yo a Lorca le conocí de la siguiente forma. Acuérdense luego que... Sí. Como pues yo ya le rompía las relaciones conmigo y le dijo que estaba malo, además que estaba malo. Yo dije, pues es el momento de aprovechar y conocer a Lorca. Entonces yo llamé, como sabes, tenía el teléfono de la residencia, llamé y le dije que yo era la novia de este. Como yo era la novia desconocida y todos querían conocerme, porque claro, hablaba de mí y todos querían conocerme, tanto Dalí como el otro y todo el mundo. Pero él evitaba que yo los conociera a ellos y evitaba que ellos me conocieran a mí.
Digo, ahora es la mía, ahora yo voy a conocer a este. Entonces dije, ay, es que estoy muy preocupada porque dice este que está malo, ¿verdad? Y yo quería saberlo, ¿sabes? Dice, bueno, me gustaría hablar con usted. Y vino. Yo me puse un batín morado que tenía, una cosa así muy, muy sofisticada de película, me pinté bien y todas las cosas. Le recibí en el despacho de mi padre, a Lorca, con unos al atardecer, con una lucecita que había encima de la mesa de mi padre de despacho, y un despacho muy elegante, con sillones de terciopelo azul y un tapiz también azul, y era muy grande el despacho, tenía 2 ventanas, 2 balcones que daban a la calle y 2 puertas así detrás del muro de entrada. Era una casa donde nos mudamos, que era muy, muy, muy elegante, muy cara, muy elegante, ¿verdad? Y allí, en ese despacho, yo ahí lo recibí y se fue un poco deslumbrado, como diciendo, y como yo sabía muchas cosas relacionadas con el ambiente de pues me pareció muy extraña, claro. Dijo, qué chica más, qué mujer más extraña esta, ¿verdad? ¿Y de qué platicaron en esa reunión, se acuerdan? No me acuerdo. ¿Para qué fue a verte Lorca? ¿Para decirte cómo estaba Buñuel? No, ahí está. Yo le llamé. Y ya le llamé, pues decía que tenía que hablar con él. Y era para preguntarle si estaba Lorca enfermo, que si sabía algo. Era el pretexto para yo conocerle. Dije, ahora hago de las mías. Ahora voy a conocer a todos estos. Inspirada por su propia vida, su entorno inmediato y un deseo surgido casi como una necesidad, Concha comenzó a escribir poemas tras conocer a García Lorca, de quien además recibió valiosas enseñanzas. En aquel sitio donde conocí a Maruja Mayo, la pintora, se hizo muy amiga mía. A Rafael Alberti se hizo muy amigo mío, ¿verdad? Y luego ya empecé a citarme con estos y empecé a escribir. Entonces lo que yo escribía se lo llevaba a Alberti, que nos sentábamos en el parque por la mañana en un banco y él me recitaba cosas y todo eso, y yo, pues, él me decía lo que había escrito yo. Claro, eran cosas que no sabía ni por dónde andaba, pues, que hacían hasta gracia de puro tontas que eran, ¿no? Pero entonces fue cuando me dijo que había imágenes y había metáforas, esto es una metáfora, esto es una imagen, y toda esa cosa, ¿verdad? Que yo todavía no sé exactamente dónde están las metáforas y dónde está la imagen, porque me empiezan a decir esto que has escrito, a ver, la imagen y la metáfora, pues, bueno, de hablar, sí, de veras, ¿eh? Así es que yo creo que la poesía sale porque sí, es que nace, y ya. Pero tiene que haber un resorte, algo, para que en un momento dado surja la cosa, ¿verdad? Como si hubiera un surtidor y tuviera, ya se suelta aquello. Y empecé a escribir más que el tostado. Yo conocía a Diego, a Albert, y ya nos citábamos por las mañanas, me citaba por las mañanas con él para decírmelo. Porque yo al día siguiente, cuando le vi, digo, pues he escrito yo un poema. Se quedó muy asombrado. ¿Sí? ¿Cuándo empezaste a escribir? Digo, ayer. Anoche, cuando llegué a casa. Entonces él me decía lo que valía y lo que no valía, pero yo escribía, me salía, porque yo tengo una manera de escribir y es esa. De repente surge la inspiración, porque la inspiración, diga lo que quiera, existe. Y entonces empiezan a salir. Y a mí me sale, yo me he hecho una vez 14 poemas, no entonces, sino después. Aquí, en México, 14 poemas. Estaba en la cocina montando cebollas. Y estaba montando cebollas y de repente me surge un poema. Dejo las cebollas corriendo, me voy, busco un lápiz y ya largo el poema. Sigo con las cebollas. Y otra vez otro poema. Dejo las cebollas y ya escribí. Y así, mientras estaba en la cocina, me escribí 14. ¿Verdad que es una cosa muy rara? Y es que es como si fuera un saco que se empieza a llenar, y de repente el saco pues revienta y
tiene que salir. Entonces le sale a uno por los dedos, coge la pluma y le sale uno, y así. Su amistad con otras personalidades como Consuelo Verges, Alfonsina Storni, Guillermo de Torre, Fernando Rufo, Rafael Alberti, Ramón del Valle Inclán, entre muchos otros, además del ya mencionado Federico García Lorca, posicionó a Concha Méndez en un círculo de literatos con quienes, además de una gran amistad, aceleró su carrera en la literatura. Fue precisamente su amiga Alfonsina Storni quien, estando en Argentina, le presentó al escritor Horacio Quiroga, sobre quien comenta tuvo miedo de conocer por las historias aterradoras que sobre él se comentaban. De las gentes que me presentaron fue a Horacio Quiroga. Me lo presenta Alfonsina, era muy amiga de él. De Horacio Quiroga me habían dicho a mí que era un hombre que vivía en las afueras. Tenía una casa muy extraña. Era todo aquello campo. La casa hecha de madera. Bonita la casa, ¿no? Pero luego en las paredes tenía serpientes disecadas y tenía asientos con pieles de animales. A mí me habían dicho que a su mujer la había asesinado y la había enterrado por ahí. Entonces yo llegaba ahí con un miedo con Alfonsina para ver a este hombre. Estuvimos... Tenía una mujer guapísima y una niña muy mona. Pero yo lo pasé temblando porque aquel hombre decía unas cosas, como sus cuentos, que son una cosa tremenda. Si era este hombre cuando hablaba, que hablaba poco, pero cuando hablaba y decía unas cosas, entre Alfonsina que le preguntaba para que yo lo oyera y eso. Me acuerdo que estaba deseando irme ya de la casa, ¿no? Sí, era mejor Era la segunda mujer la que estaba ahí. Era la segunda mujer que estaba ahí. Más cosas. ¿Qué? ¿De Quiroga? Los voy a contar más cosas. ¿De Quiroga? Sí, lo que te pasaba a ti con Sí. él. No, de Quiroga yo pasé hasta miedo porque era una casa tremenda, ¿verdad? Tremenda. Y este hombre escribía cosas tremendas. ¿Se quedaron a dormir en la casa? No nos quedamos. Estuvimos al atardecer. Ajá. Empezó a atardecer y estábamos ahí. Y nos invitaba a tomar unas copas y unas cosas. Yo decía, a ver si nos envenena, porque... Durante su estancia en Argentina, las anécdotas de Concha fueron muchas, pero una de ellas fue que por razones muy curiosas se comprometió con el fotógrafo Fernando Rufo. Bueno, pues después, aquel chico Fernando que yo conocí, total me comprometí con él. Y en parte me comprometí porque, verá, cuando yo iba a casa de Consuelo, por ejemplo, de noche, iba a casa de Consuelo, a la salida, ya eran las 11:30 o las 12, a esa hora, la policía detenía a las mujeres en la calle. La policía detenía a las mujeres en la calle. No dejaban que las mujeres fueran solas. Entonces yo me veía, no sé, en un compromiso, me detenía la policía y yo siempre llevaba un paraguas para llevar algo así, para defenderme, ¿no? Tenía ya miedo. Pero a pesar de eso yo salía y decía, ¿por qué no tengo que quedarme en mi casa? Y ya digo, la policía venía muy a menudo, aquí que usted, ¿a dónde va? ¿Y quién es usted? Mire, yo les decía quién era. Y además está en mi embajada y está el consulado, que si me pasa algo, yo enseguida llamo y ya verá usted cómo me sueltan, si es que no se molesten y tal. Entonces yo, cansada de aquello, dije yo, mejor tener así a alguien que se una a nosotros y luego me acompañe algunas noches que salgan, ¿no? Bueno, total que me comprometí y ya me comprometió con la familia. Empezamos a visitar a su madre y así, era viuda la madre, y ya me comprometía para casarme con él. Sus viajes por distintos países le regalaron a Méndez grandes recuerdos y muchas amistades, pero sobre todo la autonomía que Concha buscó desde niña. Después de salir de Argentina, Concha Méndez viaja a París, en donde se reencuentra con Luis Buñuel, y en donde también escucha hablar de Manuel Altolaguirre,
a quien conoce personalmente más tarde en Madrid, presentado por su amigo Federico García Lorca. Al conocer a Manuel Altolaguirre, se dio una buena relación y ambos decidieron asociarse para fundar una imprenta editorial en la cual trabajaron arduamente. La imprenta se estableció en el cuarto del hotel donde Manolo, como Concha lo llamaba, vivía en ese momento. La fundación de ese proyecto originó la creación de la revista Héroe, con la que lograron reunir el trabajo de otros escritores y consolidaron la formación de los poetas de la generación del 27. Mientras todo esto sucedía, Altolaguirre le pidió matrimonio a Concha en 2 ocasiones, y en la segunda aceptó. Bueno, esa misma noche telefoné a su familia de Málaga. Y al día siguiente habla con mis padres. Entonces me acuerdo que mi madre decía, cuando este chico, decía, si tú te casaras con él y tuviera que hablar con tu padre, habría que decirle que hable más claro, porque yo de todas las cosas que me dice casi no entiendo nada. Hablaba un andaluz muy cerrado, ¿verdad? Manolo. Entonces nos pusimos a buscar casa y encontramos en un pisito en la calle de Viriato, cerca, muy lejos de donde estaba el Hotel Aragón, cerca de la Castellana, una calle muy buena, y encontramos un piso interior muy barato, y entonces ya alquilamos. Mi madre me regaló muebles, otra señora que conocíamos nos me regaló también una mesa de escritorio con una biblioteca de estas, ¿cómo le llaman? Un librero, una estantería preciosa y un sillón muy cómodo, y así entonces pusimos la casa. Lo que parecía una vida llena de historias ya contadas estaba por comenzar. Múltiples amistades, un matrimonio, un hijo perdido, una niña nacida, una exitosa editorial y una revista en progreso. Son apenas una parte de la vida de Concha Méndez. Concha Méndez llegó a México entre un grupo de intelectuales exiliados españoles. Vivió en el legendario edificio Ermita. Con su familia se mantuvo firme en su carrera, con un empleo y sus mascotas. Pasó parte de sus días también en una vieja casa en Coyoacán, donde siguió frecuentando a sus amigos y conocidos hasta que su energía y su cuerpo se lo permitieron. Perdón, ¿cómo era Octavio Paz en aquella época? Octavio Paz y ella, pues gente guapas, así, inteligentes, ¿verdad? Claro, muy enterados de todo el movimiento literario de México. Y esto, pues, una gente que estaba muy bien. Pero, según dice Elena Garro, él era muy dominante y siempre la tuvo, pues le impidió que ella resaltara. Eso suele pasar casi siempre. Si la mujer se deja. Una vez a mí Manolo me dijo que yo mejor estaría sola porque él me daba sombra a mí, por justificarse de algo que hizo que no me gustó. Y entonces yo le dije, mira, ni eres un techo ni eres un árbol. Y yo te voy a decir, hombres que han escrito hay muchísimos en el mundo, miles, y mujeres que han escrito muy pocas, y entre ellas estoy yo. Sí, porque estos hombres siempre tratan de... Lo que es que, claro, no se deja uno. Una vida en constante lucha y nadando contracorriente nunca detuvo los deseos de Concha Méndez por ser una mujer diferente a las de su época, asistir a la escuela, estudiar una carrera, prepararse intelectualmente, convivir con hombres y sencillamente salir a pasear por las calles de su ciudad. Son actividades que hoy en día una mujer puede realizar. Sin embargo, a la poetisa no le eran permitidas por vivir en una época que no lo aprobaba. La vida y obra de Concha Méndez son un ejemplo de entrega y pasión por la poesía, la vida y la libertad. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página
Y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter @Fonoteca. La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20, la revista sonora de la Fonoteca Nacional. Revista sonora de la Fonoteca Nacional. Año 2, número 13, 2020. Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. En esta emisión de Frecuencia 20, la Fonoteca Nacional se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, el cual engloba a las comunidades afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. Esta fecha es celebrada cada 25 de julio desde hace 28 años, tras un encuentro realizado en República Dominicana, en el cual mujeres de 32 países de América Latina y el Caribe hablaron sobre las luchas y la resistencia de las mujeres afro, con el fin de definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género, y con ello visibilizar las diversas problemáticas presentes tanto en la región como en el mundo. Pra me curar, pra me afastar de todo mal, para raio, bete branca, açapê, abre caminho, patchouli, para raio, bete branca, açapê, abre caminho, patchouli. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar, andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia esta babá. La importancia de visibilizar esta celebración internacional radica en la presencia que las mujeres afro tienen en la cultura y la sociedad en diferentes países del mundo, especialmente en Latinoamérica. Muchas de ellas han influido en la lucha por la cultura y la defensa de los derechos humanos, así como el respeto y la igualdad de género. Nenhuma resposta, mais punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, bete branca, açapê, abre caminho. Esta conmemoración sonora, a propósito del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, no puede dejar de lado el talento que muchas mujeres afro demuestran a través de su aportación cultural por medio de la música. Una de ellas es Marga Bande, cantante ecuatoguineana nacida en Barcelona. Marga Bande comenzó su trayectoria artística en 2003 junto al grupo Deluxe, con el cual colaboró hasta 2012. En 2017 presentó su primer trabajo de estudio en solitario, titulado Bande Sound, con ritmos que combinan el pop, el soul y el future dancehall.
La voz de esta intérprete sin duda ha dejado una profunda huella en la escena musical. Sí. La jefa está en la casa, yo. Margan Band está en la casa. ¿Qué pasa? Yo, Estamos trazando límites, trazando líneas. Y todo el mundo sabe lo que hay. Estamos trazando límites, trazando líneas. Todo el mundo sabe lo que hay. Será la química, será tu forma de mirarme cuando paso, no sabes cómo evitarlo. Será la química, será mi forma de esquivarte cuando hay gente, yo no sé cómo evitarlo. Estamos trazando límites, trazando líneas. Todo el mundo sabe lo que hay. Estamos trazando límites, trazando líneas. Todo el mundo sabe lo que hay. Será la química, será mi forma de mirarte cuando paso, yo no sé cómo evitar. I'm from the future, and I've got something very important I've got to say. Things are going to get much, much worse. You've got to let it go. You've got to let it go. Well, it's very important. Now wait a minute, now don't you move. Now wait a minute, now don't you move. Hey, wait a minute now. Now wait a minute, now don't you move. Now wait a minute, I don't go. Well, you asked me out for dinner on a Monday night. You said you wanted me up to see the blues. I said, Just give me 1 minute. I'm waiting on you. Now wait a minute, I don't go. Now wait a minute, now don't you move. Now wait a minute, now don't you move. Hey, wait a minute. Suddenly you can imagine everybody's going to have all the music they want, everything you can imagine from like 1900 to the 21st century where I'm from. People playing music out there, and in the future, people are going to listen to music, but they're not going to buy it. Hey, wait a minute, babe. Now don't you move. Now wait a minute. Por otra parte, se encuentra Coco Jean Davis, quien es otro ejemplo de talento que con el distintivo sello de la cultura afro ha trazado una destacable trayectoria dentro de la música. Afincada en Barcelona y nacida en Mozambique, Coco Jean Davis es considerada por críticos musicales como la nueva Tina Turner. Su energía y fuerza interpretativa son únicas al ritmo de rhythm and blues y el soul. Hasta el año 2018 cantó junto a su banda The Excitements. Después de este proyecto, se unió a la creación de Coco Jean Davis and the Tonics, en donde a cargo de Coco Jean está el sello soul de la agrupación para recorrer el mundo con su emblemática voz.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. María Concepción Balboa Buica, mejor conocida como Concha Buica o simplemente Buica, es una cantante española a quien también se le reconoce por su ascendencia y además que ha puesto su talento por delante para destacar musicalmente. Buica nació en las Islas Baleares y se crió en la comunidad gitana del barrio de Son Gotiu, en Palma de Mallorca. Gracias a ello, encontró en el flamenco un modo de expresión auténtico, así como la salida ideal para escapar de una dura realidad de pobreza y marginación. En el año 2000 lanzó su primer disco, Mestizo. 8 años más tarde, colaboró en un par de dúos, uno con la cantante portuguesa de fado, Marisa, incluido en el disco Terra, el otro con Eleftheria Arvanitaki, en el tema Mírame. De nuestro pasado, mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste. No me olvides nunca, tú me susurraste. Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino. Mientras tú te alejas, yo te miro. El tiempo era testigo de nuestros besos, besos prohibidos. La sombra triste de la aurora libre ya no brilla desde que te fuiste. Y la verde oliva de la verde rama y la verde orilla de la huella en calma. Y en el horizonte se ve reflejado el aroma inquieto de nuestra... Con su disco Niña de Fuego, Buica catapultó su carrera internacional. Tras presentarse exitosamente en ciudades norteamericanas como Los Ángeles, Miami y Nueva York. El disco recibió 2 nominaciones a los premios Grammys Latino de 2008, como Álbum del Año y Mejor Producción. Incluso salió a la venta una edición especial del disco, acompañado de un poemario escrito por Buica, ilustrado con autorretratos. El 20 de octubre de 2009 salió a la venta mundialmente su disco El Último Trago, un homenaje a Chabela Vargas y a Bebo Valdés por sus 90 años, grabado en directo desde La Habana, Cuba, en los estudios Abdala, con Chucho Valdés y su cuarteto. Este trabajo le valió un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Tradicional Tropical. Además, ha colaborado con músicos de reputación internacional como Chick Corea, Javier Limón, Carlos Santana, Nelly Furtado, entre muchos otros, siempre dando voz a la identidad de las comunidades marginadas, así como reforzando la fuerza y la importancia cultural de las mujeres afrodescendientes. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra
otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Del mismo modo que estas cantantes han dado la vuelta al mundo a través de su voz para dar a conocer su talento y su orgullo afrodescendiente, existen voces de mujeres que a través del activismo han dado visibilidad a las problemáticas que enfrentan sus comunidades solamente por su origen, su color de piel, su cultura y sus tradiciones. Uno de los nombres más significativos dentro de la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres afro es Angela Davis, profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California en Santa Cruz de Estados Unidos. Destaca por ser una filósofa y política marxista, que además es una activista antirracista y feminista. Davis fue expulsada de la Universidad de California en 1969, donde impartía clases de filosofía como profesora auxiliar, al descubrirse su afiliación al Partido Comunista de los Estados Unidos. Estuvo relacionada con el movimiento Panteras Negras y se vio involucrada en el caso de los Hermanos de Soledad, por el cual fue acusada de asesinato y secuestro en 1972. Este caso alcanzó repercusión mundial, lo que impidió su condena y posteriormente fue absuelta. Hasta hoy, Angela Davis es una activista que no solo se ha convertido en una voz de los derechos civiles, sino en una experta de estudios afroamericanos, étnicos y de la mujer. Con más de 70 años, sigue dedicada a viajar por el mundo, promoviendo el pacifismo, recolectando fondos para ayudar a los oprimidos y defendiendo a aquellas personas encarceladas injustamente. Davis es una mujer con un espíritu rebelde que se ha dedicado a la lucha por los derechos de la mujer afrodescendiente. In my case, when I think about the fact that Ronald Reagan was the governor of California, Richard Nixon was the president of the U.S., the whole apparatus of the state was set up against me. They had all of their resources and the FBI, the police, and they really meant to send me to the death chamber in order to make a point. It really didn't matter who I was, or it was that I was a very convenient figure to make a point that they would suppress any efforts at revolution and liberation. Esta es una producción a cargo de Paola Talamantes, Óscar Peralta, Alan Jiménez y Pedro Montes de Oca. En la locución, Lucía Bernal. Frecuencia 20. Una producción original de la Fonoteca Nacional. Visítanos en www.fonotecanacional.gov.mx y síguenos en nuestras redes sociales para consultar nuestros contenidos y cartelera de eventos. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, Henrietta Yurchenko, una vida a vuelta de carrete.
yo soy Margarita Sosa de la Fonoteca Nacional y hoy hablaremos de una pionera de las grabaciones de música indígena en México, Henrietta Yurchenko. Nacida en New Haven, Estados Unidos, en 1916, de padres ucranianos, Henrietta estudió piano y desde muy joven mostró su carácter intrépido y aventurero. Desde la primera vez que visitó México, en 1941, Henrietta se enamoró de la música de los indígenas de este país. En diciembre de ese año viajó a Oaxaca y tuvo la fortuna de asistir durante una semana a la Guelaguetza, la fiesta indígena de las 7 regiones del estado de Oaxaca. En sus memorias La Vuelta al Mundo en 80 años, publicadas en 2003, narra: de toda la música que escuché, la única que me emocionó de verdad fue la del Istmo. Esos músicos zapotecos tocaban con una técnica fabulosa. El trompetista y el marimbero eran virtuosos, tan buenos como los mejores jazzistas de mi país. Así de grata fue la impresión que le causaron los músicos zapotecos a Henrietta, considerando que ella había estudiado piano y trabajado durante varios años en una estación de radio en Nueva York, además de haber organizado festivales de música que incluía la música clásica, música folclórica y música popular. Para 1942, Henrietta no quería regresar a Estados Unidos, que ya estaba en guerra con Japón, entonces recibió una carta que le cambió la vida. John H. Green, un ingeniero de sonido que había conocido en Nueva York, quería visitar México con una enorme grabadora Fairchild y le pedía a Henrietta ayuda para realizar una grabación de campo. Henrietta no podía creer en su buena suerte. Henrietta vio en esto la oportunidad de hacer lo que en su cabeza daba vueltas desde que llegó a México: realizar grabaciones de campo de la música de los indígenas. Pero, ¿cómo empezar? Por fortuna, su amiga Waldin le presentó al rector de la Universidad de San Nicolás en Michoacán, doctor Enrique Arreguín, que la recomendó con el que era rector en ese entonces, el doctor Anguiano. Él aprobó su proyecto, pero hubo que buscar más fondos para cubrir todos los gastos. Por eso recurrió a Benito Coquet, director del Palacio de Bellas Artes, quien apoyó con un vehículo y un chofer, solicitándoles que también los acompañara Roberto Telles Girón, de la sección de música. Así fue como el 1 de abril de 1942, sin tener claro aún cómo pagarían la gasolina y el hospedaje, este pequeño grupo salió de la Ciudad de México rumbo a Morelia, Michoacán. Llegaron directamente a la universidad y el doctor Anguiano se hizo cargo de los recibos de la gasolina y del hotel, afortunadamente, además de darles muchas recomendaciones y consejos. Su primer destino fue Pátzcuaro. Al fin estaba Henrietta en territorio indígena, y ahora ya no como turista, sino como investigadora. Entonces Gabriel me dijo: mira, Henrietta, es que usted tiene interés. Bueno, claro que tengo interés, pero mira, es que quiero decirte eso: no hay hoteles, no hay comida, no hay agua, tienen que viajar en animales y llevar al equipo, que pesaba 100 kilos, porque tuvimos que llevar un motor de coche, gasolina, ¿sí?, para hacerlo funcionar. Ni le hizo caso. Nada, que no me habla así, que no me importa, y yo quiero ir. Entonces ya empezamos los viajes. Primero de todo, sí. Entonces me dio un fotógrafo, Agustín Maya, que fue conmigo en 4 viajes. En aquel entonces el secretario fue Héctor del Poeta.
Entonces, en esta cosa sí me ayudó. Gamio, claro, Daniel Rubín de la Borbolla, siempre. Al llegar a Pátzcuaro recorrieron los mercados, admirados de los atuendos de las mujeres y de la abundancia de legumbres, de la variedad de frijoles, entre muchas otras cosas. Pero para Henrietta lo mejor fue el tesoro del lago, el pescado blanco, preparado con crema agria, en sus palabras, un plato sin igual. Para iniciar su trabajo, mostraron la carta de recomendación del rector de la universidad al responsable de un centro experimental de pesca, quien los recomendó que visitaran las comunidades alrededor del lago. Cuando explicaron qué hacían ahí, tuvieron muy buena respuesta. De pronto, narra Henrietta, aparecieron guitarristas y cantantes jóvenes por todos lados, quienes estuvieron gustosos de viajar a Pátzcuaro para que ahí se grabaran sus cantos. La semana siguiente, llegaron muchos con sus instrumentos en mano dispuestos a cantar y a tocar. Pero lo mejor, dice Henrietta en sus memorias, fue lo que llegó de Paracho, donde el gobierno tenía un internado indígena, porque los y las jóvenes de ese lugar sabían infinidad de canciones que cantaban en su lengua, el purépecha. Los discos duraron 3 semanas y no había dónde comprar más. En ese tiempo, grabaron más de 100 canciones, incluyendo algunos corridos mestizos. Este fue el primero de muchos viajes que Henrietta realizaría a Michoacán, donde además hizo buenos amigos, como el violinista y compositor purépecha don Juan Victoriano. Cuando Henrietta regresó a México, se dio cuenta de que algunos músicos, antropólogos y folcloristas estaban muy interesados en el resultado de su viaje. En aquel entonces, la sección de música del Palacio de Bellas Artes conservaba partituras de música de algunos grupos indígenas, pero no tenían grabaciones. Así que cuando se enteraron de su labor en Michoacán, quisieron escucharlas. Henrietta, consciente de que los delicados discos de acetato se deterioran con el uso, decidió dar una conferencia pública en la Escuela Nacional de Antropología, cuyo director era el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, quien se convirtió en su amigo hasta su muerte en 1992. La conferencia fue todo un éxito. Fue traducida al español por Salvador Ordóñez, director del Conservatorio de Música, en la voz de Roberto Telles Girón, su compañero de viaje. Durante la conferencia, Henrietta manejaba el tocadiscos para que los asistentes escucharan una selección de la música grabada. Esta conferencia podría considerarse un parteaguas en la etnomusicología, porque a partir de entonces, algunas de las instituciones se interesaron en el tema y se estimuló con becas a músicos latinoamericanos para que crearan obras orquestales basadas en la música indígena. Una de las instituciones que inmediatamente ofreció trabajo a Henrietta fue el recién creado Instituto Indigenista Interamericano, dirigido entonces por don Manuel Gamio, considerado como el padre de la antropología. En noviembre de 1942, el doctor Gamio solicitó composiciones hechas a base de motivos indígenas a don Carlos Chávez y en febrero de 1943 a Candelario Huízar, por mencionar algunos. De los programas de radio, se le presentó a Henrietta otra oportunidad para realizar grabaciones de música indígena. Su trabajo en Michoacán ahora le abría las puertas de Chiapas. La invitación le llegó a través de Bernardo Reyes, que era el fotógrafo y mano derecha del gobernador de Chiapas en ese entonces, quien la recibiría en Tuxtla Gutiérrez. En esa ocasión, contó con el apoyo de don Alfonso Caso, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él le prestó una grabadora, unos discos y un ayudante, el antropólogo Raúl Guerrero.
Para llegar a Chiapas viajó en tren durante 2 días. Ixtepec, Oaxaca, fue el primer lugar al que llegó. De ahí la llevaron a Tehuantepec, donde tuvo la oportunidad de grabar a Don Zenobio, el famoso pitero indígena, y luego al conjunto de marimba que tanto le había gustado en su viaje a la ciudad de Oaxaca en diciembre de 1941. Henrietta menciona en sus memorias que en esa ocasión, más que la música, recuerda las circunstancias de la grabación. Narra que hacía un calor infernal y que en lo que ella manejaba el micrófono y Raúl Guerrero la grabación, un ejército de jejenes le atacó las piernas y que como tenía que quedarse inmóvil, los insectos casi le comen las piernas. Fue una cosa horrible, menciona. El 8 de agosto de 1942 salieron de Ixtepec rumbo a Chiapas. Su llegada había sido anunciada en los periódicos y el gobernador, Dr. Rafael Pascasio Gamboa, puso a su disposición un guía del Departamento de Asuntos Indígenas. La expedición continuó su viaje a San Cristóbal de las Casas, bajo torrenciales lluvias. Por fin llegaron a Tenejapa el 8 de diciembre. En su diario de campo de esa fecha, Henrietta describe ese día. La sesión de grabación fue caótica, pues estábamos rodeados por cientos de personas, niños arriba de los árboles, hojas y flores cayéndonos encima mientras grabábamos. En Tenejapa la invitaron a una fiesta. Fue su primera experiencia con hombres de provincia. En su diario anotó el 13 de septiembre de 1942. Voy a un casino y me meto en muchos problemas. Dios, este lugar me pone la carne de gallina. Todos los hombres están armados, muchos perdidos de borrachos, y unos se pelearon por mí. En primer lugar, soy extranjera, y en segundo voy sola, sin marido o familia. En ese momento decidí que jamás en los viajes de campo iba a coquetear, a usar ropa provocativa, ni a ir sola a las fiestas. En otras palabras, que me comportaría como una monja, intocable. Eso me permitió estar a salvo. Henrietta señala que en ese viaje no tuvo resultados importantes porque solo grabó música instrumental, pero que lo importante de esta expedición fue que abrió la puerta al mundo indígena. En viajes posteriores encontraría cantos prehispánicos, lo que describe como un tesoro completamente desconocido en esos tiempos. Lo que quedó en su memoria de aquella expedición fue el recorrido a San Bartolomé de los Llanos y la ruta Comitán, que inició con un viaje en lancha por el río Grijalva. Los cocodrilos flotaban cerca de la lancha y unos pájaros de azul brillante volaban por nuestras cabezas. Después de varias horas de viaje por el Grijalva, llegaron a una pequeña hacienda para continuar en caballo hasta San Bartolomé, donde los esperaban ya muchos músicos y el cura del pueblo. Todo estaba listo para la grabación. Había arpas, tambores, violines, trompetas. Pero al conectar los equipos de corriente alterna a la corriente directa del lugar,
se quemaron todos los cables. Fue una tragedia. La única esperanza era un electricista que vivía en Comitán. El cura recomendó entonces que todos fueran para allá a hacer la grabación. Así salieron, algunos a pie, Henrietta y otros a caballo. Viajaron durante horas lentamente por el bosque. El lodo cubría hasta las ancas a los caballos. Ella, cansada y aburrida, contaba las orquídeas del camino hasta que escuchó el sonido del río. Pero al llegar a la orilla estaba sola, no veía a sus compañeros, se había perdido. Entonces recordó un dicho: si le sueltas la rienda a un caballo, seguirá a otros caballos. Y así lo hizo. Después de un rato, encontró a un indígena que le indicó que había visto a sus compañeros en el lado contrario. Por fortuna, al poco rato llegaron ellos a buscarla a todo galope. Más tarde supo que se había equivocado al recordar el dicho. Lo correcto era: si dejas la rienda suelta a un caballo, volverá a su propio establo. Pero el susto no paró ahí. Ahora había que cruzar el río, que Henrietta describe como un Niágara Falls en pequeño. Esa noche la pasaron en un rancho y al amanecer viajaron a caballo otras 10 horas entre piedras y lodo. En Comitán, para darles la bienvenida, los esperaba un obispo, conjuntos de marimba y los indígenas que tocaban los violines, pitos de carrizo, tambores y arpas. Por fortuna, el electricista de Comitán reparó el equipo de grabación, y como los caminos eran tan malos y en los pueblos no había electricidad, los músicos se trasladaron a Comitán para realizar las grabaciones. El regreso fue más tranquilo. El gobernador de Chiapas facilitó una avioneta que en 50 minutos los trasladó a Tuxtla. Y pensar que ellos habían hecho en el mismo recorrido por el río Grijalva y a caballo 10 días. ¿Se imaginan en qué condiciones realizó Henrietta Yurchenko estas grabaciones? Por eso tienen un valor excepcional y las pueden escuchar aquí, en la Fonoteca Nacional. Las expediciones de Henrietta no terminan. En una próxima cápsula hablaremos de otras de sus expediciones por el mundo indígena de México. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter @Fonoteca. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, Mujeres en la Radio. Historias contadas por Rita Abreu. Les propongo un flashback a un género que goza de mala y a veces pésima reputación: la radionovela.
Se decía que contaba historias inverosímiles, que contaba con personajes esquemáticos, tramas alejadas de la realidad, pero ¿se pueden medir todas con el mismo rasero? Esta es una invitación a vislumbrar la década de los 50 y asomarnos los dramas contados por mujeres escritoras. Recuérdese que no había en aquella época espacios o mesas de discusión, ni eran frecuentes las entrevistas con psicólogos, sociólogas, menos aún feministas o antropólogas. Tampoco había teléfonos abiertos a la participación del público. Entonces, ¿quién hablaba de los temas que agobiaban la vida de las mujeres? Los rigores de la moral social, la infidelidad, los hijos de la otra, que traía el marido convencido de que esto formaba parte de sus derechos, de los hermanos varones que podían organizar la vida de sus hermanas, y de un sinfín de abusos de autoridad por la urgencia de no manchar el honor de la familia, que recaía precisamente en las mujeres de la casa. ¿Quién lo hacía? La radionovela. En 1953, por fin las mujeres obtuvieron el derecho al voto y a ser votadas. Sin embargo, los prejuicios y las convenciones las seguían pintando en la vida real con la misma simplicidad que en las radionovelas, buenas y malas, virtuosas o inmorales. Tomemos el caso de 5 autoras y escuchemos cómo nos hablan del matrimonio, divorcio, deseo de superación y el eterno dilema entre la elección del bien y el mal, el juicio social o ser víctimas de engaño y tomar un camino que no era el de su elección. Páginas de la Vida presenta No creo en los hombres. No creo en los hombres. El grito angustiado de una mujer que fue burlada por ellos. Nacida en Tabasco en 1904 o 1905, según los documentos que se consulten, y fallecida en la Ciudad de México en 1990, Caridad Bravo Adams gozaba de excelente reputación como escritora, y en el mundo de la radio eso se traducía en ganar más que sus compañeras. No creo en los hombres, su primera radionovela, estaba inspirada en una mujer que purgaba una condena en Cuba, y en efecto había matado a un hombre, pero no como sus acusadores hicieron creer. La autora vivió en Cuba, el país de sus padres, durante casi 20 años, y salió de la isla a consecuencia de la Revolución Cubana. Allí había hecho adaptaciones de autores clásicos para la serie La Novela del Aire. Al llegar a México, muchas de sus historias radiales se convirtieron en exitosas radionovelas y luego telenovelas. Nunca se casó. Tal vez no creía en los hombres. Y su buen sentido del humor la hacía incluso burlarse. Yo, decía, como todas las solteronas, tenemos una maternidad sobrante que debemos repartir a quienes se acercan a nosotras. Sobre sus personajes femeninos, Bravo Adams comentó en 1978: son siempre seguros, bien definidos. A mí no me gustan las mujeres abnegadas, llenas de prejuicios y sin libertad para conducirse. Tienen un mensaje que no pretende guiar a nadie ni dar cátedra. Es un mensaje de amor y fraternidad, un deseo de que la gente aprenda más a amar que a odiar, que se entere de que el rencor, a quien más daña, es al que lo siente. Alguien dijo que las radionovelas eran nimiedades eróticas. Este calificativo se puede aplicar perfectamente a las historias de Caridad. Los besos apasionados que describe el narrador dan cuenta de los momentos ardientes que disfrutaba la audiencia. Por lo pronto, aquí tienen un intenso diálogo que pone el tema del matrimonio en la mesa. Me has prometido, me has jurado que le pondrás remedio a todo, que me probarás la sinceridad de tu cariño. Y yo espero, Arturo. Espero. Pero espera contenta, no con esa cara. Necesito estar segura de que no soy un juguete en tus manos, de que me quieres como yo te quiero. Está bien.
Pero conviene que vayas aprendiendo que los hombres no somos como las mujeres. Ustedes viven de ilusiones, de palabras bonitas, de novelas. Nosotros tenemos otro concepto, otro sentido de la vida. Y la mujer debe adaptarse al hombre si quiere que le vaya bien. Cuando me hagas tu esposa, seré tu esclava, Arturo. Procuraré adivinarte el pensamiento. Teresa. ¿Habría imaginado Mimi Bekelani que Teresa se convertiría en un clásico? La escribió en 1959 y aún se siguen haciendo versiones para televisión. Mimi decía que había acabado con 7 máquinas de escribir. Tecleaba de día y de noche. Mecanografiaba tan rápido como pensaba. Fue locutora, viajó a Nueva York para doblar películas al español, participó en Radio Femenina y adoró, por cierto, esta experiencia. Decía que ahí habían surgido los programas de denuncia. Fue autodidacta, todo lo contrario a Teresa Martínez, la protagonista de su historia, a quien todos estimulan, reconocen inteligencia y capacidad y ayudan para que estudie en un buen colegio. Las personas que conocieron a Mimi la recuerdan como una mujer dulce, más bien tímida y hasta apocada. No tenía la recia personalidad de sus compañeras escritoras. Para esta autora, la maldad merece el perdón, y el dolor cubrirá con su manto de modo inevitable a quienes ejercen bondad o vileza. Adaptó piezas como El Fistol del Diablo, de Manuel Paino, en 122 capítulos. Es autora también de Fuego al Sol, un libro de poesía erótica. ¿Le hubiera gustado a Mimi Bekelani dar a conocer su poesía por la radio? ¿Emisoras como la W abrían espacio a estas expresiones? De esta autora se tienen muy pocos datos. No hay fecha de nacimiento ni de muerte. Por sus compañeros actores se sabe que vivió 23 años al lado de un médico que era casado y nunca se divorció. No tuvo hijos. En una entrevista que dio en los años 90, reconocía que su etapa más fructífera fue cuando enviudó. La palabra perdón resuena continuamente en su Teresa, quien termina sintiendo asco de sí misma. Aquí tienen una escena que más tarde dará pie a una frase que se volvió emblemática y cotidiana. Me das miedo, Teresa. Teresa. Ya vine, comadre. Solo iba a avisar. Entra. ¿Pasa algo? No, nada. ¿Qué había de pasar? Sabes, desde que te fuiste no he podido dejar de pensar más que en eso que me dijiste. ¿En qué? ¿Ya no lo recuerdas? En que necesitas encontrar un camino corto y fácil. ¿Y eso le preocupó tanto, comadre? Ven acá, siéntate. ¿No te has dado cuenta de lo que esas palabras encierran? Ya lo creo. Que quiero obtener lo que deseo lo más rápidamente posible. Y que No me refiero a eso. Lo entendí, Teresa, no soy tonta. ¿Cuántas veces me has oído decir que el camino de la honestidad y la rectitud es difícil ¿Y qué? ¿No puede haber un camino corto y honesto también? Escuche, esta es una historia que puede ser la suya. Senda prohibida. Fernanda Villeli, 1921-2009. Fernanda se negó a aprender las cosas de la casa porque prefería la dramaturgia. En lugar de atender las clases de cocina, acompañaba al teatro a su padre, el libretista Carlos G. Villeneuve, vestida con una gorrita. La llamaban el negro Samuel, porque su familia francesa la veía más morena de lo acostumbrado. Toda su vida lamentó no haber ido a la universidad, ya que empezó a trabajar muy joven. Odiaba a las cenicientas y no escribió jamás una Marimar. En eso era de una frialdad militar. Los ricos se casan con los ricos y los pobres con los pobres, nos narra su hija Marcela. Que esta señora, en la radio o telenovela, se ponga a trabajar es el modo de tener una movilidad social. Para la mujer no hay otro, porque si no, es el dinero del marido. Como lectora amaba el género policíaco y como espectadora viajaba a Nueva York para ver teatro. La naturaleza de Fernanda Villeli era la de una líder. Su matrimonio duró toda la vida y presumía siempre haberse casado con un prestigiado abogado.
Le gustaba la fama y la disfrutó sin reservas. Sus años de radio le prepararon el camino para llegar a ser una de las más exitosas escritoras de televisión. Vigelli escribió las radionovelas Senda Prohibida, 1954, y Mi esposa se divorcia, 1959. Estaba en contra del adulterio y el divorcio, pero se percibe que morbo sí que le provocaban y sus historias de eso hablaban. Senda Prohibida es una pieza clave en la obra de Vigelli. La versión radiofónica, transmitida en horario vespertino en noviembre de 1954, parece haber sido el laboratorio involuntario del gran golpe que daría esta historia en la televisión. Fue la primera telenovela. En esta historia se pone en alerta la situación moral del adulterio y los riesgos para las buenas costumbres. Aquí tiene usted el corsage, señor. Espero que le agrade. Pues yo no sé de estas cosas, pero estoy seguro de que es precioso. Tiene usted muy buen gusto, señorita... Nora, para servirle. Muchas gracias, señorita Nora. Aquí tiene usted su nota. Puede pagar en la caja. Está bien, gracias. Señor, Dígame. le aseguro que su novia quedará encantada con el corsage. Debe ser tan agradable que le regalen flores a una. ¿Mi novia? Sí, desde luego. Bueno, creo que a todas las mujeres les encanta recibir flores. Creo que sí. Creo. Pero es que usted nunca ha recibido flores. No, señor. Vivo rodeada de ellas, pero nunca he tenido una sola que pueda llamar mía. Me parece increíble. El grito de la sangre. Una historia tomada de la vida misma y protagonizada por Carmen Montejo. Marisa Garrido pertenece a una familia de artistas. De niña salía de gira por toda la República para representar al teatro español. A ella le daban pequeños papeles y además de actuar, bailaba. Desde los 9 años estuve oyendo diálogos y cómo se desarrollan problemas en una escena, dice Marisa Garrido. Yo tenía un diálogo bastante fuerte y muy directo porque el teatro español es así. Más lo que yo viví como trabajadora social o como alumna de piano en el Conservatorio Nacional. Son vivencias que de alguna manera enriquecen el espíritu y la imaginación. Marisa llegó a la radio porque escuchó que la XX, en 1947, que apenas empezaba, necesitaba voces. Llegaron ella y su hermana Amparo al concurso, y entre muchas candidatas que había, se quedaron. Al poco tiempo escribió su primera historia radial en coautoría con su madre, El pan de los pobres se llamó, donde narraba lo que acontecía a un abuelo y 2 nietas, tema inspirado en su propio entorno familiar. Su historia favorita es El grito de la sangre. Aquí tienen una escena. Papacito, no fue por él que dejé de estudiar. Si no hubiera intervenido, ¿no crees que hubiera llegado a aprender taquigrafía, mecanografía, lo que fuera? Cualquier cosa que me hubiera servido para un trabajo mejor. Él pensó que en eso no ibas a tener oportunidad de ganar bien. Sí, ya a los 16 años me sacó de la academia para colocarme de criada. Ana María. Sí, de criada al restaurante. Claveles y azucenas, estrellitas de San Juan, al altar de la Virgen las niñas llevarán, cantando una alabanza a la Madre de Jesús. Esta es Juanita Santos. Estela Calderón, 1921-1988. Pasó a la historia por Gutierritos. Fue locutora, actriz, directora de actores, escritora de radio y televisión. Con orgullo decía, no terminé ni la primaria. Según palabras de María Chacón, hija de la escritora y del afamado productor radiofónico Carlos Chacón Jr., su madre escribía antitelenovelas, pues se salía del formato acostumbrado y empezaba con el personaje tendido en su féretro, mientras le propinaban elogios que en vida jamás escuchó. Empezar por el final es poco usual. Matar a los protagonistas tampoco es lo más recomendable, señala maliciosamente María.
Sus temas alrededor de la infidelidad y el sexo también la sitúan en un lugar especial. Sin duda, a Estela Calderón le complacía hacer las cosas a su manera, y para eso era dueña de su pluma. Su historia favorita parece que no fue Gutierritos, aunque provocara la admiración de la prensa que señalaba: deja Gutierritos 26,000 pesos a su autora, sino Juanita Santos. Así que asomémonos a esta radionovela de toque más bien realista: una escuela rural, la feria del día del Corpus Christi, la barranca lodosa donde viven los padres de la pequeña Juanita. ¿No me vas a llevar? No, mija. Tú y tu hermanito Chon se quedan aquí cuidando la casa. Voy a meter una cubeta de agua y los trastes que ensuciemos para que los laves, ¿eh? Y también laves la sala. Yo quiero ir contigo, mamá. Me da miedo quedarme sola con Choncito. Ay, hija, ustedes no tienen que tener miedo, porque tienen su ángel de la guardia para que los cuide. Nada más que no puede pasarles nada porque los voy a dejar encerrados con el candado en la puerta. Mejor nos vías de llevar. Ya te dije que no puedo ir jalando tanto escuincle. Y no me haga pucheros. Usted ya puede cuidar a su hermanito. Ya tiene 6 años. Después de escuchar estos ejemplos y de conocer un poco sobre la vida y la semblanza de estas escritoras, las radionovelas que escribieron estas mujeres no solo llegaron a la televisión y le dieron forma a la telenovela, fueron también películas. Se puede apreciar que, a diferencia de Caridad Bravo, que usaba voz narrativa masculina, años después, Estela Calderón prefería a una narradora. Todas, excepto Mimí Bequelani, quien decía que la pobreza la había hecho escribir, pertenecían a familias de artistas, y eso las llevó muy pronto a estar arriba de los escenarios, luego a la radio, a la escritura y a la televisión. Las autoras suelen castigar a sus antiheroínas, pero es un hecho que esas protagonistas rompían moldes, como lo hacían ellas mismas en su vida diaria. Si las emisoras hubieran depurado más sus contenidos, es muy probable que las y los escritores de radionovela hubieran podido entregar material de mejor calidad. Pues como vemos, en forma autodidacta, siempre estuvieron cerca de autores de literatura universal, textos que solían adaptar para la radio, aunque los éxitos se los llevaban las historias más cercanas a la cotidianidad de las amas de casa. Una de las actrices de mayor éxito y fama, Emma Telmo, decía que a ella la primera radionovela que protagonizó y que marcó un hito en la radio, Anita de Montemar, no le parecía gran cosa, pero había tenido algo muy positivo. Había abierto una veta laboral a muchos compañeros actores y actrices. No hay que olvidar que también las mujeres se desempeñaron como directoras de escena. Rosario Muñoz Ledo, Carmen Montejo y Fedora Capdevila son algunos ejemplos. Las radionovelas conservaban el ritual teatral, y en el último capítulo todo el elenco se despedía, rompían la cuarta pared y daban algún comentario de sus personajes. Resulta curioso que había reglamentos incluso que defendían el matrimonio, temas tabúes, pero las autoras siempre hablaron de ellos. En resumen, podemos decir que las mujeres nos hemos pensado en voz alta a través de la radio por más de 80 años, pero cada etapa ha sido muy distinta y merece ser revisada a detalle. Por lo pronto, he aquí una aproximación a una página oscura o poco conocida, mal estudiada, de la radionovela. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter @Fonoteca. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, el voto femenino en México, 65 años de lucha. Uno de los temas sociales y políticos más importantes desde inicios del siglo XX hasta la actualidad es el derecho de las mujeres a votar y ser votadas para desempeñar cargos públicos.
La lucha por conseguir este derecho fue cuesta arriba y cada región del mundo vivió un proceso particular. Aunque prácticamente todos los estados soberanos reconocen el voto femenino. Hoy en día hay casos como el de Arabia Saudita, donde hasta 2011 se reconocieron los derechos de la mujer, o bien el del Vaticano, donde solo los cardenales tienen derecho a postularse al voto. Nueva Zelanda fue el primer país en promover el sufragio femenino sin condiciones en 1902. Le seguiría Australia, aunque prohibiendo la participación de los hombres y mujeres aborígenes. Así, en un proceso lento, los países poco a poco fueron reconociendo el derecho de las mujeres a votar. En América Latina, los primeros ejemplos de países a favor de este cambio fueron Ecuador y Brasil, en 1929 y 1932 respectivamente. En México, quienes redactaron la vigente Constitución Política de 1917 no incluyeron el voto de las mujeres. Predominó el pensamiento del antisufragismo femenino, incluso de mujeres que, como Inés Malváez, argumentaban que la mujer en general está más incapacitada aún para ejercer tal derecho, puesto que el mismo hombre la ha descuidado, dejándola entregada en el seno de un absoluto fanatismo, que le impide la libertad de pensar, de aprender y ser capaz de llegar a tener el conocimiento exacto de lo que son los derechos individuales. El sufragio femenino se estableció en México en 1953 a partir de la reforma constitucional a los artículos correspondientes, y fue una reforma tardía comparado con otros países de América Latina. Este retraso del sufragio femenino en nuestro país creo yo que se debe a que en la élite política posrevolucionaria prevalecía una idea de que las mujeres eran más conservadoras que los hombres, que eran susceptibles de ser manipuladas por los curas y que por lo tanto representaba un riesgo para la estabilidad del gobierno postrevolucionario y para las reformas, para el reparto agrario y para pues la permanencia del grupo en el poder. Es algo muy, muy extraño porque siendo México el primer país que tuvo una revolución social en el siglo XX y en América Latina, pues fue el más retrasado. Bueno, no fue el último, pero estuvo entre los más retrasados. La historia del sufragio femenino puede decirse que empieza en México en el Congreso Constituyente de 1916-1917, cuando Ermila Galindo presenta una solicitud de que se reconozca el sufragio. En el Congreso Constituyente la solicitud llega a la Comisión de Puntos Constitucionales y ahí los constituyentes que integran esa comisión pues se sorprenden y les da risa el punto. Incluso les da más risa cuando uno de los constituyentes, Félix Pallavicini, insiste en que hay que hablar sobre el tema y se ríen porque creen que Pallavicini quiere promover el sufragio femenino en México, cuando es todo lo contrario. Pallavicini dice, no vaya a ser que a las mujeres se les ocurra querer participar en las elecciones, mejor vamos a hacer explícita la prohibición, pero eso no llega a hacerse, sino que la Constitución queda redactada pues en un lenguaje universal masculino, diciendo son mexicanos y son ciudadanos, y con eso queda implícito que las mujeres pues están incluidas, pero en realidad los constituyentes no estaban pensando
en la población femenina cuando establecieron el sufragio que llamaban sufragio universal, pero en realidad era sufragio para los hombres. Ese mismo año, unos meses después de promulgada la Constitución, el 5 de febrero, la misma Hermila Galindo se lanza una candidatura por un distrito electoral del Distrito Federal. Esta candidatura, no gana, pero pues es una audacia porque nadie se imaginaba que ella se iba a lanzar, ni los constituyentes. Hermila Galindo era una colaboradora de mucha confianza de Venustiano Carranza. Había tenido un lugar protagónico en los congresos feministas de Yucatán de 1916 y 1917 y reconoció que no había ganado. Incluso desde que ella hizo su campaña pensaba que no iba a ganar o que no iban a reconocerla, pero quiso hacer la campaña pues como para llamar la atención al hecho de que las mujeres estaban excluidas de la Constitución. Venustiano Carranza y su ejército derrotaron a Huerta, lo obligaron a salir del país y entraron triunfantes a la Ciudad de México. Hermila, llegó un mensaje para ti. Déjame ver. Quieren que dé un discurso de bienvenida a don Venustiano Carranza en el Club Abraham González. Ay. Su actitud valiente y honesta en la restauración de la democracia y la aplicación de las leyes solo puede compararse con la del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Y desde este estrado quiero pedirle a don Venustiano Carranza que siga su ejemplo. Profesora Hermila Galindo, le agradezco mucho su discurso. No tiene nada que agradecer, señor Carranza. Lo hice con mucho gusto y plenamente convencida de mis palabras. Quisiera pedirle que sea mi secretaria particular. Y al año siguiente, en 1918, la ley electoral del distrito y los territorios federales, ahí sí se prohibió explícitamente la participación de las mujeres en elecciones, porque decía que un requisito era ser del sexo masculino para tener derechos electorales. Conviene mencionar que en algunos estados de la época posrevolucionaria, en los laboratorios de la revolución, como se les conoce a los estados en que se ensayaron reformas con mayor grado de radicalismo en los años 20, y el sufragio se estableció en Tabasco con algunas restricciones durante el gobierno de Garrido Canaval, pero fue un gobierno efímero y se echó para atrás la reforma. También se estableció en Chiapas, y Chiapas fue el único estado de la República que conservó esta reforma de sufragio y participación electoral y derechos electorales iguales para hombres y mujeres desde 1925 pues hasta la reforma del 53. Y el otro estado donde hubo una reforma que también permitió el sufragio femenino durante un par de años fue San Luis Potosí, también con el gobernador Rafael Nieto, que también venía del constitucionalismo. Escuchamos a la doctora Gabriela Cano Ortega,
historiadora cuyas investigaciones se han centrado en la historia de las mujeres y la diversidad sexual. El movimiento de las mujeres en México tuvo su auge de organización y lucha en la década de los años 30. El 11 de octubre de 1935 se constituyó formalmente el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, aglutinante de diversas organizaciones femeninas y que vino a responder a las añejas demandas de las mujeres. Este frente llegó a tener más de 50,000 miembros, entre feministas de izquierda y derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del Partido Nacional Revolucionario, callistas y cardenistas. Otro momento muy importante dentro de la historia del sufragio femenino es en los años del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Este frente reunió a mujeres políticas de un amplio espectro de posiciones, desde comunistas hasta mujeres, hasta católicas, que se integraron en este frente. Este frente estaba formado por organizaciones amplias en el estilo corporativo y tenía un conjunto de demandas por los derechos de las mujeres, el acceso a trabajos, a igualdad salarial y también al sufragio. Hubo una movilización en torno al sufragio en la segunda mitad de los años 30 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. El presidente Cárdenas presentó la propuesta de reforma al Congreso donde se haría la reforma a la Constitución, y el Frente se movilizó muchísimo con activistas como Refugio García, secretaria general del Frente Pro Derechos de la Mujer, y otras activistas, por ejemplo, Amalia de Castillo Ledón, que era la presidenta del Ateneo de Mujeres. También ese grupo se manifestó por el sufragio femenino, y hubo una movilización sobre todo de mujeres urbanas, pero también como el frente incluía a organizaciones rurales, se conservan documentos en los que hay mujeres que expresan su apoyo con su huella digital. Entonces sí tuvo una cierta presencia en zonas urbanas y rurales del país, el frente. Pasó algo increíble, extraordinario con esta propuesta de ley de Lázaro Cárdenas, y este hecho extraordinario en la historia legislativa del país es que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, aprobaron la reforma, pero esta reforma nunca se llegó a publicar en el diario oficial y por lo tanto nunca entró en vigor. Pues no existen documentos que nos den una explicación de por qué se cayó en esta gran irregularidad legislativa, pero podemos suponer que la élite política pues empezó a temer que hubiera menos apoyo para el candidato oficial, y que el candidato de la oposición, el candidato oficial era Ávila Camacho, y que el candidato de la oposición acaparara o movilizara los votos de las mujeres. Y entonces esta iniciativa se quedó en el cajón, olvidada. Esto se
se dejó de lado, a pesar de haber sido reconocida con los votos correspondientes del Congreso, y ya no se habló más del tema, por el temor a que si las mujeres adquirían los derechos electorales, fueran a inclinar la balanza política en contra del partido oficial. La revolución industrial abrió la posibilidad a las mujeres de clase baja de percibir un salario y contribuir al sostenimiento de sus hogares. Aunque las condiciones laborales en las fábricas de entonces eran inseguras y la paga que recibían inferior a la de los varones. Además, legalmente los maridos controlaban los ingresos de sus esposas. Las mujeres de clase media y alta sencillamente no trabajaban porque hacerlo hubiera perjudicado la imagen de sus esposos al sugerir que no eran lo suficientemente prósperos para mantenerlas en sus casas. A mediados del siglo pasado, en los Estados Unidos e Inglaterra, nació un fenómeno que, más de 100 años después, continúa dando frutos. El movimiento feminista que buscaba la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, incluyendo, por supuesto, el derecho al voto. Pero a pesar de las campañas masivas de aquellas feministas en favor del sufragio, hubo una gran resistencia social y solo se otorgó el voto a las mujeres en los Estados Unidos hasta 1919. Esto, desde luego, no evitó que continuara la discriminación femenina en muchos aspectos de la vida. Tras el intento fallido de Lázaro Cárdenas de reformar el artículo 34 constitucional en 1937, en 1942 se estableció que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones. Otro momento que conviene mencionar es la reforma que estableció el sufragio municipal durante la presidencia de Miguel Alemán. Aquí lo que se argumentó es que las mujeres solo podían votar en el nivel municipal porque el municipio pues era lo más cercano al hogar y a la familia, y pues eso era el mundo de las mujeres. Como que fue una concesión moderada, pero no se les dio el voto para elecciones federales ni estatales. Eso solo ocurrió en la reforma del 53. Esta fue una reforma que ofreció el candidato Adolfo Ruiz Cortines, que después se convirtió en presidente de la República, y Ruiz Cortines trabajó muy cercanamente y le encargó a Amalia de Castillo Ledón que recogiera firmas en apoyo al sufragio femenino. Esto de recoger firmas pues era una movilización política para que no quedara ninguna duda de que había una mayoría de la población de hombres y mujeres que apoyaban el sufragio femenino. Fue una movilización, esto hay que decirlo, dentro de las organizaciones del Estado, pero el hecho de que fuera dentro de las organizaciones del Estado, de las organizaciones obreras y campesinas, de la CTM, no quiere decir que hubiera una opinión uniforme, sino pues seguía habiendo oposición al sufragio femenino por
pues el prejuicio de que las mujeres no estaban capacitadas para comprender los asuntos políticos y menos para influir en las elecciones con su voto. Escuchamos a la doctora Gabriela Cano Ortega, historiadora cuyas investigaciones se han centrado en la historia de las mujeres y la diversidad sexual. Uno de los aspectos que me parecen más interesantes de la historia del sufragio femenino en México es esto de mujeres políticas que lanzaron candidaturas a pesar de que sabían que no iban a llegar a los puestos por los que estaban contendiendo. Y mencionaré a dos, a Soledad Orozco de Ávila, una obrera de Guanajuato que lanzó su candidatura en 1938, y a la misma Refugio García, secretaria del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Soledad Orozco logró que el partido oficial, que era el PRM, lanzara su candidatura, y ella asegura que triunfó, pero no se le autorizó el ocupar el escaño que le correspondía en el Congreso. En el caso de Refugio García de Michoacán, ella contendió por un distrito de Uruapan. Triunfó en las elecciones internas del partido, pero ya no tuvo el apoyo para lanzar una candidatura pues ya en el proceso de la elección local. Hay una idea equivocada que se ha repetido muchas veces, en el sentido de que el sufragio y los movimientos que apoyaban la participación política y ciudadana de las mujeres pues eran producto de la influencia extranjera en México. Esto pues no es así. De hecho, las mujeres que tenían intereses y participación política en el país pues se movilizaron, no masivamente como en Estados Unidos, pero no tenemos por qué tomar ese parámetro de Estados Unidos o de Gran Bretaña, donde hay unas pues imágenes de manifestaciones multitudinarias que marcan nuestra imagen de lo que es un movimiento sufragista, pero eso no le quita importancia ni peso al hecho de que había mujeres comprometidas con un discurso de justicia social de la Revolución Mexicana que no pues que consideraban que era indispensable que se les que fueran incluidas con todos los derechos en la política y en la construcción del país. Doña Elena, vivimos una época en la cual hablamos mucho de democracia, que estamos caminando, que se está haciendo un gran fomento para la democracia. Este actuar de la mujer mexicana estará lindando verdaderamente con la responsabilidad democrática por hacerse responsable en todos los sentidos por parte de nosotras como mujeres. Bueno, yo creo que las mujeres sí, en la manera en que votan, en la manera en que participan políticamente, hacen una tarea que no se hacía antes, ¿no? O que no lograban hacer tanto antes. Además, muchas mujeres que están fuera del sistema han tenido una actitud crítica muy grande y muy saludable para el país. El 13 de julio de 1955, las mujeres mexicanas pudieron por fin participar en un proceso electoral federal. Este podcast es complementado con material fonográfico del acervo de la Fonoteca Nacional
perteneciente a las colecciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México e Instituto Mexicano de la Radio. Doña Elena, para cerrar, un último pensamiento sobre la democracia. Democracia hoy, ¿cómo hacerla crecer? Pues yo creo que la democracia es la importancia de cada ser humano, ¿no? Y es la importancia de los que no son visibles, la importancia de los que no creemos que son importantes, de aquellos que han sido pisoteados, de los condenados de la tierra, como los llamó Frantz Fanon. Esa es la democracia, es ocuparse hasta del más mínimo ser humano en la calle, o más mínimo hasta del perro, del canario, del gato, de lo que sea. Yo creo que eso tiene que ver, pero quizá eso no es una definición de democracia, pero eso es lo que me ocurre a mí. La importancia de cada uno de nosotros y en cualquier circunstancia y bajo cualquier momento amenaza, ¿no? Yo creo que lo más bello que hemos logrado es la protección del ser humano, ¿no? Y que lo tenemos que lograr. Bueno, que hemos logrado en parte. En parte. Doña Elena Poniatowska, muchísimas gracias para Viviendo la Democracia, la radio de los ciudadanos. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter @Fonoteca. Gobierno de México.